¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Bienvenidos a todas las personas que nos ven desde todas partes del mundo. Saludos a la gente de México que nos ve siempre, que nos escriben. Un abrazo grande a nuestros hermanos mexicanos. También saludos a la gente de Argentina. Un abrazo también para nuestros hermanos argentinos. Háganos llegar sus pedidos musicales, ¿sí? Y nosotros vamos a estar alzando la canción de la cual ustedes quieren aprenderla, ¿sí? Cuéntenos también de dónde nos están siguiendo, nos están viendo en sus comentarios y les vamos a hacer llegar un saludo personalizado. Así que un abrazo fuerte para todas esas personas, esos nuestros seguidores que nos están siguiendo por nuestro canal de YouTube. Y también bienvenidos a todas las personas que nos siguen en el Facebook y en el Instagram también. Hoy les traigo una guarania. Es de saber que el Paraguay cuenta con 3 ritmos folclóricos: polca paraguaya, galopa y guarania. La guarania, su ritmo es igual al ritmo de la polca en los golpes, solamente varía el tiempo. Les voy a contar esta hermosa guarania llamada Quisiera Ser. Las notas, los acordes que vamos a utilizar son los siguientes en el ukelele. Primero el acorde de sol mayor. Ahí está. También usamos el acorde de re. Perfecto. También vamos a utilizar el acorde de la menor. Ahí está. También vamos a utilizar este acorde, sol séptima. Por supuesto, no puede faltar el acorde de do mayor. También usaremos do menor. Y terminamos con el acorde de mi menor. Perfecto. Ahí entonces están dados los acordes. Ahora bien, el ritmo, 5 golpes. Entonces, era más o menos así. 5 golpes. Lo hago nuevamente en cámara lenta. Perfecto. Y ahora en cámara rápida o en cámara normal suena así. Quisiera ser el primer motivo de tu vivir y estar en ti de la misma forma que estás en mí. Entonces, una hermosa guarania, 5 golpes. Quisiera ser. Usamos el acorde de sol mayor como nota base. Habíamos hablado y explicado que nota base quiere decir la nota con la cual inicia nuestra canción. Espero que te haya servido esta canción, este tutorial, para que puedas aprender también música paraguaya, que es tan hermosa, al igual que todas las músicas folclóricas de todos los países de América. Te deseo lo mejor de lo mejor, siempre mente positiva, y nos encontramos aquí en cualquier momento nuevamente para otro tutorial. Saludos a todas las personas que nos siguen y háganos llegar sus pedidos musicales.